Muy buenas noches, esto es Estado de Alarma y hoy estamos en la resaca de esa gran manifestación virtual, en la manifestación más seguida de la historia de YouTube en España, donde casi 500.000 españoles al mismo tiempo pidieron la dimisión al gobierno de Pedro Sánchez. Un hito histórico, una rebelión cívica, sin partidos políticos de por medio. Algo increíble. Españoles cansados, señores mayores que le pedían a sus nietos en un pacto intergeneracional que les enseñasen a encender el ordenador por primera vez, a ponerse internet, a ponerse a YouTube, porque este confinamiento ha provocado tanto hastío por los errores del gobierno, por las negligencias, que ha llevado a la clase de nuestros seres queridos, de nuestros mayores, a meterse directamente en internet y a pedir la dimisión del gobierno. Hoy hablaremos de las cifras de contagiados, de las cifras de muertos, que ya superan los 15.000 muertos. Pero claro, los fallecidos dicen que en las últimas 24 horas caen a 683. ¿Pero quién se cree eso? Si es que están maquillando las cifras oficiales, si es que no hay test rápidos para catalogar a algunos muertos que están muriendo por coronavirus, si es que la justicia dice que no coinciden los datos oficiales, nos están escondiendo las cifras reales para que esa cifra que nos convierte en el país con más muertos por millón de habitantes no siga creciendo y sigamos siendo el hazmerreír. Hoy tendremos a Carlos Cuesta, a Garriga de Vox, tendremos a Cristina Seguí y a Alvise, si puede llegar, que ha tenido un día ajetreado en esa post-manifestación, que estamos muy contentos, que hemos recibido cientos de llamadas, cientos de mensajes de todas las partes del mundo, que ha empezado una rebelión cívica, que no nos van a callar y que te vamos a desalojar del gobierno, Pedro Sánchez. Hemos preparado un vídeo para esos 3 millones de personas que han visto, no solo en directo, sino a posteriori, ya el vídeo de una manifestación que ha sido silenciada por las grandes televisiones, por La Sexta, por ese Ferreras, que tiene miedo, que está nervioso, porque estamos hablando de ti, de cómo te financia el gobierno y de cómo haces propaganda siguiendo las consignas de Moncloa. Dentro vídeo. Quiero dar la bienvenida al líder de Vox en Cataluña y diputado Ignacio Garriga. ¿Qué tal te encuentras, Ignacio? Pues muy bien, encantado de estar aquí con estos contertulios de altísimo nivel. ¿Cómo está la familia, tus peques? Pues bien, gracias a Dios, todos aquí, viviendo este confinamiento con 4 hijos pequeños, tirando de ingenio, ¿no? A la vez eres profesor, eres padre, eres amigo, eres cómico, o sea que un poco de todo, ¿no? Y nada, la verdad que sí que es verdad que hemos tenido familiarmente semanas difíciles porque hemos tenido a mis 2 padres con COVID positivo, mi padre 3 semanas ingresado en el hospital, y que me siento muy identificado con muchísimos de los mensajes que leía en el vídeo que habéis puesto antes, ¿no? Porque yo he tenido que recibir 2 llamadas, una del hospital donde estaba mi padre diciendo que efectivamente si necesitaba intubación no se la iban a proporcionar, y por otro lado a mi madre, que está en casa aislada con un Parkinson de base, también diciéndome que en caso de necesitar ingreso hospitalario no se lo darían y que le darían terapia domiciliaria. Por tanto, son momentos muy duros donde reconozco muchísimos de esos mensajes de personas mayores con miedo,
donde efectivamente hemos estado y estamos siendo gestionados por un gobierno criminal y que luego seguramente ya tendremos opción de hablar un poco más de ello, ¿no? Pero encantado de estar con vosotros y de poder dar voz a tantísimos testimonios que, por desgracia, pues también lo he vivido en primera persona, ¿no? Igualmente, Ignacio, y siento mucho lo de tus familiares y espero que de verdad salgan adelante porque es un atolladero difícil, ese triaje del que hablas que está ahora mismo. Sí. Que tiene en vilo, ¿no?, a nuestras personas mayores, porque el gobierno decía, no, si solo mueren, ¿no?, algunos periodistas de la izquierda mediática, solo afecta a gente mayor, como si no importasen, ¿no? Carlos, tienes mejor cara que yo, te escapaste antes del postdebate. No, me escapé a la misma hora, porque yo soy más joven que tú, es lo que pasa. Yo me conservo mucho mejor que tú. Y James Bond, además, o sea, ¿cómo? ¿Qué sientes, Carlos, cuando ves esa sucesión de mensajes, no solo los que hemos puesto en el vídeo, de dándonos la enhorabuena, de personas mayores que tienen miedo, sino la cantidad de mensajes y llamadas que como yo, como Cristina o como Alvise Pérez, recibimos ayer, no solo durante el programa, sino hasta las 4, 5, 8, 9, 10 de la mañana? Ahora me llamaba una amiga desde Marbella que llevaba años sin verme del instituto y que se sentía orgullosísima, ¿no? Una amiga que además me dio calabazas, o sea, que y ahora a ver si hay algún tipo de oportunidad, ¿no? Pero bueno. Mira, Ignacio lo ha expresado perfectamente aquí. Lo importante es que estamos todos recluidos, estamos todos confinados en casa. Este gobierno, yo estoy convencido que está contando políticamente con ese factor, como un factor de desmovilización de la crítica, está atacando los nichos de crítica que existen, ha desmontado el Parlamento en su función de control al gobierno, ha anulado las preguntas en las ruedas de prensa, ha colado y está utilizando la poca actividad que queda parlamentaria para colar mecanismos de destrucción y de destitución y de desmontaje de las instituciones españolas como la monarquía, y lo que está es eliminando toda la estructura, tanto personal como del Estado, de defensa frente a lo que está ocurriendo. Está cogiendo un poder plenamente dictatorial. Ha expandido el estado de alarma. El estado que está planteando en estos momentos no es un estado de alarma. Está asumiendo poderes que solamente conceden el estado excepcional, del estado de excepción, o incluso, en el caso de la aplicación con la que pretende geolocalizarnos, ni el estado de excepción constitucionalmente lo permite. Es decir, está tomando poderes que no son propios de un gobierno democrático. Y ellos cuentan con que no tenga voz la gente. Y nosotros lo que hemos hecho es darle voz a esa gente. Aquí nosotros somos totalmente accesorios. Aquí lo importante es que 3 millones de personas se unieron de una forma u otra a ese mecanismo. Más de medio millón se unieron directamente al canal oficial. Fue retransmitido por otros youtubers. Es decir, España, a través de determinadas personas, se ha unido a una movilización ultra multitudinaria, de unas dimensiones totalmente inesperadas para todos, para decir, ya está bien de un gobierno que está haciendo en estos momentos justo lo contrario de aquello que le exige la Constitución, que es proteger a la población. No está garantizando la sanidad, no está permitiendo un sistema transparente, no está permitiendo el control del Congreso, no está permitiendo que la gente acceda a aquello que siempre se nos ha vendido, que se nos decía, no, tendrán todos ustedes una cama cuando la necesiten en un hospital. No es verdad. Hay constituidos hospitales enteros como morgues y lo sabe todo el mundo. Yo no voy a dar nombres porque las personas que me lo han contado me han dicho que no de esos nombres y yo respeto ese tipo de información. Pero hay un montón de gente de un montón de comunidades autónomas que te dice que hay hospitales donde no hay internistas, donde se está atendiendo exclusivamente con médicos de familia, porque no tienen ninguna intención de atender a determinadas personas. El Ministerio de Sanidad ha emitido una circular de una dureza extrema, que nosotros la publicábamos el otro día en OK Diario, donde recogía cómo se tenían que asignar los respiradores dependiendo de las esperanzas de vida de los pacientes. Eso, que vaya Pablo Iglesias, que vaya Pedro Sánchez a decírselo casa por casa a la gente, que les diga que su supuesta sanidad eterna y universal se ha convertido en que, dependiendo de la esperanza de vida que tengas, te quedas sin los más básicos sistemas de protección frente a un COVID-19. Que lo digan. Sí. Cristina, hemos visto una repercusión bestial en prensa escrita, en prensa digital, en prensa internacional. Yo no sé si vosotros, yo en la televisión no he visto ni un minuto. En la televisión española lo único que he visto es Alfortes calumniándome en un artículo de Infolibre que ya avanza aquí, que ha iniciado acciones legales contra él, porque él ha dicho otra vez que me he inventado una entrevista en sentencia firme, lo cual es falso, porque la entrevista está grabada. Así que, Fortes, te espera un demandón y ya tengo tu mail. Además, te voy a hacer llegar el derecho de rectificación tanto a Torre España como a tu email personal, porque eres un sinvergüenza, eres un calumniador, ¿vale? Y ya sé que te dolió el vídeo de que Televisión Española manipula con mi dinero y con el de Cristina. ¿Cómo crees, Cristina, que se han tenido que sentir esas televisiones como para no dar ni un minuto? Es cierto que hay que decir que yo he estado hablando hoy con Ana Rosa Quintana y me ha dicho Ana Rosa que ella lo hubiese dado encantado, pero claro, que no había programa el Jueves Santo. Pero hemos visto otros programas como Al Rojo Vivo, donde, que yo sepa, en el momento que lo he visto, que lo veo muy poco porque me da, de verdad, arcadas ese programa que hace propaganda, pues preguntarte por qué ese silencio de las televisiones, que no de la prensa digital, que ha sido masivo, salvo diarios manipuladores como El País, que han tratado de decir que las cifras
han sido mucho menores y han cogido el pantallazo del inicio del final, del inicio del vídeo, ¿no? Ridículo. Bueno, no solamente del país, ¿no? Ha habido un artículo que a mí me ha parecido bastante vergonzoso del Mundo, en el que ha titulado la manifestación de Vox, intentando estigmatizar la manifestación, hacerla apartidista y menoscabando a toda la sociedad civil y al más de 1 millón de personas que se sumó en directo y a los 3 millones de personas que han visto después el programa completo, ¿no? Yo creo que sin duda ellos están mucho más preocupados en el cambio de modelo, en que obviamente hay un evidente desprestigio hacia los medios tradicionales, que hacia lo que está pasando de verdad, y lo estabais hablando ahora mismo. No hay ningún medio que hable de lo que realmente está pasando en los hospitales, de cómo se está ocultando la cifra de muertos. Ha habido personas que se han puesto en contacto con nosotros a través de nuestro correo, del correo de estado de alarma, personas con las que me he tomado, por supuesto, bastante tiempo para poder hablar y que me están comentando cómo la UME va a la 1, a las 2 y a las 3 de la mañana con furgonetas alquiladas, con nocturnidad y alevosía, porque hay que sacar los muertos cuando nadie puede verlo, y formando auténticas caravanas en las puertas de los hospitales. He hablado con directores de geriátricos que me están diciendo cómo hay órdenes por teléfono, jamás por escrito, siempre por teléfono, diciendo que a las personas mayores con problemas cognitivos, un grado determinado de problema cognitivo, se las deje morir. Lo que estamos viendo es lo que pasaba en los campos de concentración nazi. Es decir, la eutanasia, el ayudar a morir, el olvidar, el abandonar a la gente en función de su DNI, ni Sí. más ni menos. Y esto es lo que ha planteado hoy Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Sí. Han intentado desprestigiar la manifestación diciendo, para mí no es un desprestigio en el caso de que lo tuviese, pero como no está detrás Vox, es decir, vosotros habéis apoyado, pero nosotros no hemos animado, vamos, tú y yo nos conocemos de hace bastante tiempo, no sé si has recibido algún mensaje por mi parte para hacer algún retweet, alguna promoción. Si el señor Santiago Abascal, al cual le mando un saludo desde aquí, ha decidido sumarse, y Vox desde su cuenta oficial ha decidido sumarse, y el PP no quiso sumarse de su cuenta oficial, yo lo respeto, es un movimiento apolítico, civil, y que quiere representar a muchos españoles que son de distintas ideologías, desde el PSOE hasta Podemos, hasta la derecha. Es decir, que hay mucha gente que vio el programa ayer que son socialistas, que ahora no pueden ver a Sánchez y que se arrepienten mucho de haber tirado el voto a la basura. Me gustaría que le explicases a la audiencia cuál ha sido el grado de implicación de Vox. Bueno, efectivamente, Vox no ha tenido absolutamente nada que ver en esta manifestación. Vox y muchísimos líderes del partido, igual que afiliados, simpatizantes, pero no por ser de Vox, sino por ser compatriotas, sino ser españoles, que ven que su gobierno les ha abandonado absolutamente, que están en manos de un gobierno absolutamente criminal que, como decía antes Cristina, está ocasionando, mejor dicho, un geronticidio, y que frente a esa sensación, ¿no?, de falta de protección, pues ha visto cómo pues un grupo de personas valientes como vosotros y muchos otros que seguro que supongo que os han ayudado a sacar adelante esta iniciativa, que ayer fue magnífica y con un respaldo sensacional, pues nos sumamos como personas, como Ignacio Garriga, como Santiago Abascal, como Macarena Olona, como Francisco Pérez, que nos sumamos a un clamor, ¿no?, masivo desde las casas de la gente, porque no podían salir a la calle, a decir basta ya, basta de tantas mentiras, basta de la malversación de fondos cuando ahora todo el dinero tendría que estar destinado pues, a luchar contra la COVID. Basta ante este gobierno que nos intenta manipular con cifras que son absolutamente falsas, y basta, en definitiva, ante un gobierno que es una clara amenaza a la democracia y a las libertades, y que está, ¿no?, de alguna manera utilizando esta gravísima pandemia pues, para seguir con su agenda ideologizada, ¿no? Por tanto, Vox no estaba detrás de esto, faltaría más. Vox se sumó a título individual, sus miembros, sus líderes, pero ya digo, sumándose a ese sentimiento de abandono, de preocupación y de exigencia, de clamor, diciendo basta ante este gobierno, que se vayan y que pase a gobernarlo pues un gobierno de concentración, de emergencia nacional, como hemos dicho, pero otras personas que no sean estas, porque estas han demostrado ser unas auténticas irresponsables, unas auténticas negligentes y unos mentirosos que lo único que están pretendiendo es desarrollar ese plan totalitario y liberticida que claramente pues está teledirigiendo Pablo Iglesias, ¿no? La sesión del Congreso ha estado muy tensa, ¿no? Hemos visto a Abascal, bueno, ha sido discurso tensa, muy contundente, y Vox votará no a la prórroga. Efectivamente, yo creo que opuesto a la prórroga gran... del estado
de alarma, ¿no? Habéis dicho Efectivamente. que no. Nosotros, ¿Por qué? Exacto. Nosotros hemos dicho claramente que no, porque no podemos estar al lado de un gobierno criminal. No podemos estar al lado del gobierno que lidera la tasa más alta de mortalidad de todo el mundo. Frente a ello, hemos propuesto un estado de alarma alternativo, con propuestas, con un plan de emergencia sanitario, con un plan de emergencia económico y solicitando, como hemos dicho en las últimas semanas, la dimisión inmediata del gobierno de Pedro Sánchez y poniéndonos a disposición para conformar un gobierno de emergencia nacional. No podemos apoyar a este gobierno. Me sorprende y ha quedado en evidencia claramente que el líder, que en definitiva, que el líder de la oposición es Santiago Abascal. Ni Pablo Casado ni Ciudadanos, que escudándose en esa falsa lealtad al gobierno, que yo creo que ahora la única lealtad que debemos mantener es con nuestros compatriotas, con los españoles que han perdido familiares, que han sido asesinados por esa negligente e irresponsable gestión del gobierno. La única lealtad, por tanto, es hacia los españoles y por eso Vox no va a estar apoyando este estado de alarma. Ha presentado 25 enmiendas a ese estado de alarma, que claro, como vienen de Vox, pues ese gobierno socialcomunista pues desprecia, desoye, pero podremos decir dentro de unos meses que nosotros no dimos apoyo a ese gobierno criminal y podremos presentar con pureza y al final con libertad absoluta pues todas las demandas pertinentes diciendo que nosotros no estuvimos al lado de aquellos que mataban a nuestros ancianos, ¿no? Porque podemos decir hoy en día que no solo mata el coronavirus, sino que también mata el gobierno de Pedro Sánchez. Carlos, en Colón tú lideraste aquella manifestación, subiste al atril, os cayó al día siguiente la del pulpo, a ti, a Albert Castillón y a María Claver. ¿Cómo ha sido la reacción hoy? Porque yo noto que la izquierda mediática ha lanzado algún ataque bastante tímido, pero que parece que están en la retaguardia, ¿no? Más allá de algún tipejo como Antonio Maestre, que me está diciendo que soy propagandista nazi o que estoy detrás, ¿no? del genocidio ruandés, que por supuesto tiene ya demandas. Es decir, que es algo que ¿cómo valoran la reacción respecto a Colón y respecto al 8 de abril, que ya es un día histórico para España y para nuestra patria y para los fallecidos? Sí, es verdad que yo los veo más desarbolados, más desorganizados, y es que yo creo que esto tiene una deriva que es puramente política, que es el protestar contra un gobierno que está dejando totalmente desamparada a la población, y eso es obvio comparando las cifras de la gestión del coronavirus en España y en otros países. Pero tiene una parte mediática que es muy importante, y es que lo que acabamos de demostrar es que con 4 de pipas, con 4 duros, puedes montar una retransmisión y ser seguida por millones de personas. Y eso te desafía no solamente la estructura política, sino la estructura mediática conectada a esa estructura política. Entonces yo creo que esa es la causa por la cual la izquierda está más temerosa, porque hemos abierto una puerta que puede hacer desestabilizar un esquema que le ha valido una dictadura mediática, que es de la que se ha servido la izquierda, y la ha valido durante mucho tiempo para forzarnos a que nos digan cómo tenemos que pensar y cómo tenemos que reaccionar ante determinadas cosas. Lo que nosotros hacemos es abrir una ventana de libertad, y eso hay mucha gente a la que le asusta, sobre todo a los que dicen que el poder lo tienen otros, pero el superpoder lo tienen ellos. Pero digamos, yo de todas formas he colgado ya mi tuit preventivo, que lo voy a dejar ahí fijado durante un determinado tiempo, que os lo leo. Hice lo mismo en aquel 10F, en la Plaza de Colón, para que quedase claro exactamente por qué Arco del Triunfo me paso las críticas, ¿no? Y esta mañana he colgado y digo, orgulloso de volver a estar donde mi conciencia me dicta y donde más ayudo a España, orgulloso de España, un país capaz de hablar alto y firme hasta estando confinado, y orgulloso de volver a decir a los que me insultan que sí, que estoy comprometido por España y que me importan un soberano comino sus ataques. Sí. Lo he dejado ahí aplastado por si alguien tiene alguna duda de qué es lo que pienso, pues así lo tienen bien claro. Ya si somos dos. Si me dejas una cosa... Por Javier, supuesto, porque eres el James Bond de la tertulia, estás más en forma que yo, Carlos, como para no hacerlo. ¿No? Tú metes goles, yo estoy de portero hoy. Porque, vamos a ver, Ignacio Garriga ha hecho una explicación que yo la comparto de por qué no hay que apoyar este estado de alarma, pero voy a ir incluso un poco más allá en la explicación jurídica. El estado de alarma para el que pide el respaldo en estos momentos el gobierno no es un estado de alarma. Constitucionalmente este estado de alarma está desbordado por todas partes y eso significa que están en una ilegalidad absoluta, y lo explico muy rápidamente. La aplicación que van a implantar para controlarnos geolocalizadamente, esa aplicación no tiene respaldo ni en el estado de alarma, ni en el estado de sitio, ni en el del estado de excepción. Responde al artículo 18.4 de la Constitución. Es intocable, según doctrina cerrada y firme de nuestro Tribunal Constitucional. No se pueden obtener datos privados a través de los móviles de ninguna de las maneras, ni con estado de alarma, ni con sitio, ni con excepción. El confinamiento al que estamos sometidos no es propio de un estado de alarma, solamente es propio de un estado de excepción. El confinamiento que permite jurídicamente el estado de alarma son confinamientos parciales,
impedirnos ir a determinados sitios, no prohibir a la mayor parte de la población no ir a ningún sitio. Eso está recogido en el estado de excepción. Están actuando ilegalmente, inconstitucionalmente, porque está trasladado la regulación a través de ley orgánica. Y lo tercero, han recortado el poder de control del gobierno de las cámaras. Eso no aparece en el estado de alarma. Es decir, este estado de alarma es una farsa. Desde el punto de vista jurídico es una farsa. Aparte ya de por cuestiones políticas se está utilizando para diezmar, para destrozar a las pymes, para dejar sin apoyo a los autónomos, para permitir medidas como racionalizar ese tipo de mecanismos, como por ejemplo los respiradores, cosas que no te permite nuestro sistema sanitario. Es decir, este estado de alarma es una farsa. Cristina, ¿va a haber un antes y un después de este movimiento del 8 de abril, que fue justo un mes después de esa bomba biológica, que fue ese 8M del gobierno, esa bomba biológica que propagó el virus sin parar? Es decir, y preguntan también muchos espectadores si crees, Cristina, además a ti que te mueves bien entre la Policía Nacional, la Guardia Civil, incluso los Mossos, si hay que hacer una manifestación virtual, esperar a que levanten el estado de alarma, o hay que salir ya a la calle una vez que levanten el estado de alarma, y si el gobierno podría prohibirlo, porque claro, podríamos ver como el delegado del gobierno, que está investigado ya por permitir esa manifestación del 8M, un socialista, podría prohibirla y decir que es por motivos de seguridad y salud, pero claro, tendrían que prohibir también el fútbol, tendrían que prohibir... Es decir, ¿nos van a prohibir el derecho a manifestarnos? Mira, ¿Qué crees que van a hacer? El motor de la humanidad, entre otras cosas buenas, más positivas, es el miedo a la muerte. Y eso lo sabe este gobierno perfectamente. Es decir, está por ver también que una vez se flexibilicen las medidas o incluso se levante del todo el estado de alarma, la gente no tenga miedo de hacer vida normal. Y esto lo sabe el gobierno. Y lo que va a tardar más en llegar va a ser la concesión de permisos para manifestaciones. Con lo cual, de forma física, a este gobierno esto le viene muy bien. Es decir, no se van a celebrar. Pero contestándote algo más a la pregunta y a otra valoración que has hecho antes, yo sí creo que ha habido un antes y un después de esta manifestación. Hace unas horas el Partido Socialista ha colgado un tuit que dice literalmente: el enemigo no es el gobierno de España, el enemigo es el virus, y esta guerra no se libra en Twitter. No nos equivoquemos de batalla. Es decir, la guerra que se libró ayer en redes sociales, a través de Twitter y a través de YouTube, por supuesto que le ha hecho daño al gobierno, por supuesto que le ha hecho daño a los medios de comunicación, por supuesto que ese minuto de silencio que no ha sido capaz hasta el día de hoy de hacer el gobierno ni ningún otro medio de comunicación ha hecho muchísimo daño y ha puesto muchísimas cosas en evidencia. Pero te digo una cosa, no penséis de ninguna manera que este gobierno se va a regir por los mismos códigos morales de cualquiera de nosotros o incluso de la oposición. Este gobierno es absolutamente amoral. Este gobierno es hostil con Pablo Casado y con Abascal, y es absolutamente blando, timorato e incluso simpatizante en muchas ocasiones de Bildu, de la SCUP y de Esquerra Republicana. Sí. Este gobierno es absolutamente amoral. Los códigos de este gobierno no son los de cualquier persona normal, y los códigos de un sociópata que está gobernando un país no son los de cualquier persona normal. Antes de dar paso a Ignacio, vamos a escuchar la intervención de Alvise Pérez ayer, que fue su intervención inicial. Había cerca de 500.000 personas entrando en YouTube al mismo tiempo, que es una auténtica barbaridad, es una salvajada, y así lo han recogido los medios de comunicación que cuentan la verdad. Las grandes radios no han dicho prácticamente nada, las grandes teles lo han ocultado, porque claro, es un obús, ¿no?, en toda regla. Vamos a ver cómo lo dijo el líder, el espiritual, el que más trabajo dedicó a esta manifestación y que por supuesto esa alarma secundó, apoyó, respaldó y puso la cara. Ahí estuvimos Carlos Cuesta, Cristina Seguí y yo. Vamos a escuchar qué dijo Alvise en la introducción. La verdad de un gobierno que cierra el Congreso, que elimina el control parlamentario, que inyecta prebendas fiscales y subvenciones millonarias a los grandes medios de comunicación privados, mientras nos obliga a muchísimos autónomos y trabajadores a pagar la cuota y a pagar los impuestos de marzo, en la que muchos no han podido siquiera salir a trabajar, o que sufren un ERTE, o que les han despedido, o que no saben cómo diantres van a llegar a fin de mes mientras lloran a sus muertos a los que ni siquiera han podido despedir. Ignacio Garriga, ¿qué sentiste tú por dentro ayer cuando viste a cerca de 500.000 personas a la misma hora congregadas en un mismo sitio en YouTube, cuando viste cómo sus abuelos le pedían a los nietos, cómo los sobrinos enseñaban a los tíos
como ese pacto intergeneracional unido para echar a Sánchez. ¿Y por qué crees que ayer sí fue un éxito en comparación con la última manifestación de Colón, donde sí que estuvo liderada por partidos, donde hubo un manifiesto, donde en Ciudadanos se saltaron a la torera algunas limitaciones como la foto y tal y cual, donde había una enemistad tensionada por el señor Valls, que espero que ya se vaya después de haber dado un braguetazo, que deje la política ya de una vez? Es decir, ¿por qué crees que ayer sí triunfó y Colón fue un poco descafeinado? Bueno, yo en primer lugar contesto a tu primera pregunta, ¿no? ¿Qué sentí? Pues en primer lugar sentí muchísima emoción, orgullo de pertenecer a una nación como es España, con unos compatriotas que en un momento de crisis, de emergencia sanitaria, social y económica, pues que se juntan todos para defender, pues en primer lugar, sus vidas, porque ayer era un clamor a la vida frente a este gobierno criminal, un clamor en favor de la libertad y, en definitiva, un clamor de que hay esperanza, ¿no? De que hay esperanza, de que muchísimos españoles creen que unidos, pues a pesar del gobierno, saldremos de esta, ¿no? Por tanto, orgullo de formar parte de esta gran nación. Y por otro lado, me decías, ¿no? Claro, es que estamos en una situación donde la gente, y con muchísima razón, yo creo que algo que Vox tiene la responsabilidad de liderar y de demostrar es que los partidos políticos, los políticos, estamos aquí para servir y para solventar los problemas, no para crear más, ¿no? Entonces estamos en un momento donde efectivamente muchísimos compatriotas ven a los partidos políticos como un problema más a esta pandemia, unos partidos políticos que en lugar de ser ejemplares, pues lo único que están generando son problemas y demostrar que lo único que les preocupa son sus carguitos y sus cuotas de poder, como ha demostrado Pablo Iglesias en el CNI por sus manías totalitarias. En definitiva, yo creo que es normal, ¿no?, que la gente respondiera tan bien a una llamada apolítica, rodeada también y liderada por personajes de altísimo nivel, y personajes, lo digo con cariño, como vosotros, donde no ven colores políticos, ¿no? Y repito, y eso forma parte también, y tenemos nosotros muchísima responsabilidad, y que la ciudadanía pues esté convencida de que nosotros vamos a trabajar en esa ejemplaridad. Sí. Como hemos dicho estas últimas semanas, de que decir, oye, fuera todas estas subvenciones que reciben mensualmente los grupos en el Congreso de los Diputados, fuera todo ese dinero extra de subvenciones a medios de comunicación, a sindicatos, a empresas. O sea, basta, dejemos de gastar el dinero en cosas superfluas y destinémoslos de verdad a la emergencia sanitaria y a los pilares básicos que han de dar respuesta, pues, a esta emergencia que está matando a muchísimos de nuestros compatriotas, ¿no? Por tanto, la respuesta sería, es lógico que respondan tan bien a una llamada política y que de alguna manera pues vean en cierta medida recelo cuando los partidos políticos puedan convocar algún tipo de manifestación. Pero desde aquí trasladar nuestro firme compromiso. Muy rápidamente, Ignacio, el portavoz de Podemos en el Congreso, el señor Echenique, que pagaba a su asistente en B y así fue condenado, dice que Vox es sinónimo de bulo. Estamos viendo cómo Podemos, como el vicepresidente del Gobierno, ya ha denunciado ante la Fiscalía que hay una organización criminal que se dedica a correr bulos, cómo el PSOE está construyendo ese mismo relato para tratar de meternos en la cárcel porque controlan la Fiscalía. Es decir, Pablo Echenique dijo que esto era un clickbait, o sea, una excusa del coronavirus para atraer, para generar alarmismo y para atraer, ¿no? Bueno, eso es espectadores. Miedo. ¿Cómo lo ves? Eso demuestra que tienen miedo, que se han dado cuenta que, como ha dicho Cristina y Carlos y tú mismo, esta manifestación va a suponer un antes y un después, en un movimiento de rebelión positiva, de esperanza, en contra de estos chavistas y totalitarios, y que una vez más demuestran que ante la incapacidad, ¿no?, de hacer frente, pues, a la verdad, a la libertad y a todas esas cosas que se dijeron ayer, pues ellos lo único que pueden hacer es crear historias, confabulaciones y desviar la atención de lo verdaderamente importante, que es que ayer casi 500.000 de personas estuvieron diciendo que se fueran todos a su casa, que pagaran las nóminas y que dimitieran, y que y que incluso 3 millones de personas pues lo han visualizado después, ¿no? Eso sí que obviamente que tienen los días contados y que este gobierno va a saltar por los aires en cuanto nos dejen, ¿no?, salir a las calles y sobre todo pues volver a votar en las próximas elecciones. O sea, ¿tú crees que esta movilización cívica que se vivió ayer, sí, en un titular, va a desalojar a Pedro Sánchez del gobierno? Sin duda, va a ser el movimiento. O sea, la movilización de ayer fue, ¿no?, el on de ese camino hacia la voladura necesaria de este gobierno, que es, en fin, ilegítimo, como hemos dicho muchas veces, que está socavando los principios fundamentales de la Constitución, nuestros derechos fundamentales como españoles,
y que por tanto ayer, como un ciudadano más y como un compatriota, no hablo ya ni como líder de Vox, sino agradecer a tantísimas personas que dieron un paso al frente valiente y dijeron, basta ya, gobierno de dimisión. Es curioso que la Fiscalía, ¿dónde está esa Fiscalía de Lola, la que era colega o tronca de Villarejo, a la hora de investigar esos bulos que propagó el gobierno cuando nos decía que solo iba a haber un contagio por coronavirus, cuando están maquillando las cifras reales de muertos para que no conozcamos la realidad, cuando están protegiendo al intermediario que ha pegado un supuesto pelotazo a la hora de traer unos test piratas? Vamos a escuchar, si os parece, la intervención de Carlos Cuesta ayer, que fue magnífica y tuvo muchas reacciones positivas en redes sociales. Que lo que nos une es que tenemos, lógicamente, y tenemos todo el derecho a hacerlo, tenemos una ansia crítica contra un gobierno que ha dejado totalmente sin atención a su población. La única función que tiene un gobierno no es la de poner más impuestos, menos impuestos, decirnos lo que tenemos que pensar, no, su función es la de protegernos. Especialmente, y quiero recordarlo, y te doy ya la palabra, Javier, cuando, según pone en la Constitución española, artículo 149, creo que es el punto 16, que lo compruebe alguno de esos maravillosos adoradores de la Constitución que tiene este gobierno, aparece que la sanidad exterior es competencia exclusiva del Estado. Lo digo porque esto de echar balones fuera suele tener en cuenta, tendría que tener en cuenta el hecho de que la Constitución manda que el responsable, el que debiera haber sido el responsable, debería haber sido el gobierno de España. Hemos escuchado la magnífica intervención de Carlos Cuesta y la verdad es que a mí todavía tengo sensaciones en la barriga, una especie de cosquilleo, porque ayer os reconozco que cuando llegué a casa tarde me costó mucho conciliar el sueño porque no me creía lo que habíamos conseguido entre todos, no solo entre nosotros, entre todos los españoles que viven en España, entre todos los españoles que viven en Australia, en Chile, en Estados Unidos, que nos escribían dando mensajes de apoyo. Carlos, la audiencia no se lo creerá, pero esta manifestación se ha organizado prácticamente en 24 horas. Es decir, a nosotros cuando nos llama el vice nos da un plazo de 24 horas para movilizar a toda la sociedad civil. Alvise ya llevaba algunas horas de antelación, algún día planificando, y nosotros le respaldamos y no tuvimos ni una sola duda de que había que dar la cara, porque ahí nos jugábamos la cara, tú, yo, Alvise y Cristina, y viendo el precedente de Colón de que a ti te habían machacado. Y sabíamos que había un descontento, pero yo os he de reconocer que no sabíamos que el descontento era tan bestia. Superamos todas las expectativas, incluso las de YouTube, que no tenían sistemas operativos para asumir toda esa carga al mismo tiempo de cerca de 500.000 personas. ¿Tú qué sentiste cuando te dirigiste a cerca de 500.000 de personas? Que estamos hablando de audiencias ya, que ya se ha visto el vídeo, 3 millones de visualizaciones, vamos, muy superiores a programas de televisión ultrafinanciados por el gobierno, ¿no? Y nosotros tenemos 0 euros. Si esto funciona de esa manera es porque el mensaje que estábamos lanzando conecta perfectamente con el sentimiento de un montón de personas, porque quien ha relanzado esto ha sido un montón de gente sumándose. Por lo tanto, nuestro mensaje sin apoyo, sin preparación, sin escenarios, sin nada, sin un solo duro, solamente puede conectar en la medida en la que lo que tú estás diciendo es exactamente lo que están viendo, sintiendo y comprobando esas mismas familias y hogares que se fueron sumando. Y lo que nosotros decíamos es la verdad. Es la verdad que están viendo todos ellos, que no se les está dando los medios que necesitan, que se hizo una labor absolutamente nefasta durante la primera parte, durante la entrada del COVID, que no se dieron los medios de defensa ni a policía, ni a sanitarios, ni a Guardia Civil, ni a enfermeros, ni a médicos, a nadie, no se le dio. Que no se tomaron las medidas de aprovisionamiento de determinados medicamentos y que esto ha sido un desastre por culpa del gobierno. Eso es lo que nosotros decíamos y eso ha calado porque es lo que la gente está viendo. Y cuando tú lo que dices es la verdad y es fácil de comprobar, la gente te recoge ese mensaje. Ahora, fíjate, dejadme que os lea los que sí que tenían capacidad de organizarse, se organizaron contra esa manifestación. Este mensaje es de Ferraz. Y se hizo circular Ferraz, el Partido Socialista. Y se hizo circular justo en los momentos previos a esa manifestación. Dice lo siguiente: Ferraz manda este mensaje, estad atentos a partir de las 17 horas para colaborar con vuestras redes. Y ponía: compañeros, compañeras, hoy a las 19 horas Vox ha convocado una manifestación online 8A, primera gran mentira, no lo ha convocado Vox. Dice: para denunciar los supuestos bulos de nuestro gobierno y para poner en circulación todo el material que ha estado distribuyendo en estas semanas de estado de alarma basado en fake news. Pero si hasta los tribunales superiores de justicia ya han dicho que están alterando la cifra de muertos. ¿Pero qué fake news? Fake news usted, Pedro Sánchez. Usted es un fake entero, el doctor fake. ¿Pero de qué nos están hablando? Han ocultado todo, están ocultando las cifras de contagios, las de muertos, están diciendo que hay material, que hay respiradores. No es verdad. Los han establecido por un orden prelatorio en el cual unos tienen y otros no. Esa es la realidad. Y a lo largo de todo ese mensaje enviado a todas las huestes del Partido Socialista les dan órdenes y dicen:
Todo esto a nuestra militancia. PAL, os pedimos, por favor, como en otras ocasiones, que estéis activos y activas en las redes sociales, que denunciéis a las distintas plataformas los contenidos, que argumentéis con mensajes positivos. De aquí es de donde vienen las famosas tumbadas de cuentas en Twitter y demás. O sea, esta gente se organiza como si alguien que utiliza la libertad de expresión fuese un enemigo. Es decir, ellos no entienden la democracia. Lo que se les está diciendo es que tenemos más muertes por millón que cualquier otro país. Pero ¿cómo pueden estar justificando que se ha gestionado correctamente? Sí. Y cuando tú lo dices, lo que hacen es mandarte a sus ejércitos de trolls para que te bombardeen y te tumben. Es que lo mandaron por escrito. Carlos, me pregunta mucha gente cuánto tiempo dediqué a mi discurso. Tú y yo llegamos allí y no sabíamos lo que íbamos a decir. Era un discurso que salió del corazón. Es decir, yo cuando miré a cámara y le dije a Pablo Iglesias que no tengo miedo de que me metan en la cárcel si es defendiendo a mi país, si es defendiendo la verdad, si es defendiendo la libertad, si es defendiendo a una España para que no se convierta en Venezuela. Cuando yo miré a cámara y me dirigía al señor Ferreras, este que hace propaganda en La Sexta, ahora que le ayuda al gobierno, este que no paraba de decir que si había que echar a Rajoy, ¿no?, por el perro por ébola, por un perro, y que ahora trata de escurrir el bulto y seguir las consignas del gobierno, a los verificadores fake, ¿no?, de Ana Pastor, que solo verifican a la izquierda, ¿no?, los bulos, perdón, de la derecha. Yo hablé del corazón y esto fue lo que dije. Es la primera vez que en un directo de un YouTube hay tanta gente al mismo tiempo, lo cual nos enorgullece, lo cual nos hace ver el grado de cabreo que tenéis con un gobierno que os ha mentido, que os ha ocultado información, que no se está dejando velar a vuestros seres queridos, que nos está prohibiendo a los periodistas y presionando para que no os enseñemos las cifras reales, para que no contemos que hay un pelotazo detrás de los test rápidos porque están protegiendo a ese intermediario. Unos señores del gobierno, en especial Pablo Iglesias, que quiere meter en la cárcel a periodistas críticos como mi persona, como Eduardo Inda, como Alvise Pérez. Un señor que ha denunciado ante la Fiscalía que hay una organización criminal que difunde bulos. Pero si el primero en difundir bulos ha sido este gobierno que nos ha dicho que aquí en España solo iba a haber un contagio. La verdad es que viendo mi vídeo ahora se me ponen los vellos de punta y todavía estoy emocionado, pero no porque yo me dirigiese a toda la nación, sino por la cantidad de españoles que necesitaban esas palabras, las palabras de Carlos, de Alvise, de Cristina, de nuestra compañera de Pan Am Post. Y vamos a darle paso a Cristina, que llevaba tiempo pidiendo paso, pero ella, como está contraria a todo el movimiento feminazi, hemos decidido relegarla a la última posición para tratar de marcar diferencias, ¿no?, ante esa costumbre de dar siempre paso primero a las mujeres. Vamos a escuchar primero, Cristina, tu intervención y la comentamos. Vosotros habéis dicho y decís que no se va a dejar para después la exigencia de responsabilidades, que es un chantaje inaceptable que no compramos de nuestros gobernantes, que nuestro confinamiento no responde a más que a la responsabilidad y a la solidaridad con los demás, pero que desde luego no vais a aceptar que estar en casa sea un ejercicio de domesticación de un gobierno comunista. Cristina, tú tienes un hijo que, como el de Carlos, son amantes también no solo de los estudios, sino de las videoconsolas. ¿Qué le dijiste? ¿Él era consciente de que estabas hablando a media España? Hombre, él con 8 años ya es consciente de muchas cosas, lleva más de un mes encerrado en casa, como muchos otros niños, y desde luego ha habido que explicarle lo que sucede. Está preocupado por su abuela, llama a su abuela todos los días, pero bueno, es bastante consciente y bastante responsable ya. Yo quería hacer un comentario sobre lo que estaba diciendo antes Carlos y sobre lo que estabas diciendo tú, de si Pablo Iglesias quiere meternos en la cárcel a los disidentes, a los que no repartimos su argumentario en televisiones, en radios, en medios escritos. Yo te digo que es el propio Pedro Sánchez. Antes de ayer el Partido Socialista borró un tuit con servidor del PSOE, con un correo del PSOE, en el que animaba a la gente a denunciar, a mandar las denuncias de los que supuestamente repartíamos bulos y no repartíamos en cambio su verdad, ¿no? Hay que ser muy consciente de que esto va directamente a la Fiscalía, a Dolores Delgado, a su fiscal, a la de los negocios vaginales con Villarejo y al novio de Batet, que es ministro de Justicia y que, al igual que Marlaska, también nos amenazó y nos ha amenazado a lo largo de esta semana con meternos en la cárcel. Muchos de nosotros tenemos ya querellas de Podemos llevadas ante la Fiscalía, ¿no?, antes de que empezara todo el asunto del COVID. O sea, que no perdáis de vista todo lo que va a pasar después, ¿no?
Te quiero preguntar, Cristina, ha sido sorprendente cómo la revista Mongolia, una revista supuestamente que hace sátira, pero solo hace sátira para tratar de mancillar el honor de los periodistas constitucionalistas, que está fundada por Eduardo Galán, que fue también fundada por el exterrorista que secuestró al señor Revilla, que colaboró en su secuestro, como es el abogado independentista, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boyer, el abogado de Josu Tornera, un pieza que va luciendo reloj de oro, subía un tuit donde me acusaba de llevar un gran peluco, ya ves, un reloj Hamilton que me regaló una exnovia, a la cual mando un saludo porque es una de las mejores presentadoras del tiempo de este país y una gran física, una persona bellísima que no paraba de trabajar para conseguir ese reloj que de media gama, cualquiera que entienda de relojes sabe que no es un Breitling ni un Patek Philippe. Y yo curiosamente le he puesto un tuit de vuelta para una amiga tuya que se llama Marta Flitsch, que es la esposa de Eduardo Galán, diciendo, qué curioso que no hable de la mítica portada de OK Diario donde se activó la alerta machista, el periodismo machista del PSOE, ¿no? ¿Tú recuerdas a qué me refiero? Bueno, te refieres a esa noticia que explicaba cómo le puso las tetas el patriarcado franquista a Marta Flitsch. Esta señora, que desde luego no es mi amiga, que no se confunda la gente, esta señora me amenazó en los baños de Mediaset con tirarme la puerta a la cara sin que yo pudiera mediar palabra, y después salió corriendo, ¿no?, con otra compañera, compañero o compañere que hay sentado en la mesa de Risto Mejide. Esta señora, que dice que es muy feminista, ha llegado a lo que ha llegado gracias a la ayuda, no sé cómo, de muchos hombres que han pasado por su vida, incluida la de su actual pareja, sin duda alguna, ¿no? Vamos a dar paso al comentario que nos manda Alvise desde su teléfono móvil, porque ha tenido un problema de fontanería, de tuberías concretamente. Y a ver qué nos dice sobre la repercusión, sobre la reacción que ha tenido esta manifestación, que él impulsó desde el minuto 1 y nosotros nos sumamos justo después para apoyarlo y respaldarlo, porque donde esté Alvise, donde esté el estercolero, como le llama Ferreras, nosotros también estaremos con él, Ferreras. Siempre, siempre. Vamos a escucharle. Hola, ¿qué tal? Bueno, felicidades a todos. El vídeo de ayer, la gran manifestación, la primera gran manifestación online de la historia, ha sido un rotundo éxito. En menos de 24 horas hemos conseguido un poco más de 3 millones de visualizaciones. Hemos sido el vídeo político más visto de la historia de YouTube en nuestro país, el tercero más visto en general desde que esta plataforma social existe. Y hemos sido tendencia en absolutamente todas las redes sociales. No es algo que dependa única y exclusivamente de los que hemos organizado esto. También ha dependido en gran parte de todos aquellos que, teniendo un número de WhatsApp, teniendo una cuenta en Facebook o teniendo un Twitter o incluso pudiendo hablar con vuestros amigos a viva voz o con vuestros padres o con vuestros abuelos, habéis compartido ese link y habéis incluso ayudado a vuestros mayores a que supieran cómo conectarse, ¿no? Es un éxito absolutamente colectivo, pero, en fin, y un éxito a fin de cuentas. Nos gustaría desde la plataforma de Gobierno de Dimisión agradecer a las 2 personas que invitamos para que nos echaran un cable en la retransmisión y en la entrada de vídeos, etcétera. Y no fueron invitados al azar, es decir, tanto Javier Negre como Carlos Cuesta son 2 profesionales, 2 periodistas independientes que han sufrido de primera mano eso que tanto criticamos diariamente desde aquí, y es el control sistemático de los medios de comunicación por parte de la izquierda. Ellos son víctimas de esa persecución ideológica, ellos son víctimas de esa ruptura de su propio ámbito laboral en el que desarrollaban una tarea magnífica. Y son personas con las que queríamos contar sin ningún atisbo de duda para que nos echaran un cable en el directo, ¿no? Ha resultado ser un éxito. Desde aquí mi más sincera felicitación y mi agradecimiento a Javier Negre y a Carlos Cuesta. Y qué deciros, habrá novedades en el corto y medio plazo, pero de entrada el mayor éxito que pudiéramos vender es básicamente el de relato. Y el relato es que hay cientos de miles, si no millones, de españoles que de cualquier ideología, de cualquier sensibilidad política, están gritando gobierno de dimisión porque es un gobierno que ha provocado víctimas humanas por su dejación de funciones, por su inoperancia, por su incapacidad de resolver problemas logísticos de primer ámbito. En fin, muchísimas felicidades también al programa de estado de alarma, que veo que sube suscriptores como la espuma, y un enorme abrazo desde aquí. Seguiremos luchando porque somos libres, sea por España.
Buenas noches. Hemos escuchado al crack de Alvise, a este que Ignacio Escolar en el diario.es le ha puesto dentro de una trama donde está, una supuesta trama donde está Luis del Pino, mi compañero de radio, al cual le mando un saludo, que es fiel seguidor de Estado de Alarma, o Rosa Díez, la ex líder de UPyD, les pone una trama de terraplanistas, de una trama supuestamente criminal que propaga bulos. Curiosamente a mí no me meten, claro, porque pusieron un titular que Javier Negre se había inventado una entrevista y eso tiene una serie de repercusiones legales. Ellos tendrán que explicar y tendrán que rectificar. O sea, los terraplanistas, Ignacio Escolar, fuisteis vosotros, ¿vale? Cuando de tu medio relativizaste la importancia y la gravedad del coronavirus. Cuando fuiste a los platos de televisión a decir que esto era poco más que una gripe estacional y que solo afectaba a los que afectaban. Es decir, tú y tu panda de periodistas sectarios, Ignacio Escolar. Y ahora vamos a escuchar a un señor que ha mandado un vídeo, al cual conozco además personalmente, y vamos a traer una sección que se llama Héroes Anónimos. Se llama Víctor, es un abogado de Málaga y es abogado de un querido amigo mío, José Luis de Ubrique, que incluso en tiempos del coronavirus hace labores de beneficencia y tiene a su pueblo encantado y lo hace todo sin pedir ni un minuto de televisión. De hecho, se va a cabrear conmigo por haberle mencionado. Vamos a escuchar a este vecino en Málaga la bronca que le echan a sus vecinos. Guardásemos un minuto de silencio por todos los compatriotas que han caído. Cuando acabe Resistiré, guardamos un minuto de silencio por ellos, ya que el gobierno no les guarda el respeto suficiente para guardar un minuto por ellos, que lo guardemos nosotros. Que si nos acordamos de ellos, que son algo más que cifras, algo más que nombres. Son nombres y personas que han caído y familiares de personas que no conocemos y que están sufriendo el dolor de haberlos perdido sin que nadie los respete. De verdad. No, esto no es política, estos son seres humanos que han caído. Os lo pido, por favor, igual que os pongo Resistiré, que cuando acabe guardemos un minuto de silencio por ellos y nos acordemos. Vamos a respetarlo nosotros si otros no quieren respetarlo. Ignacio, Víctor está muy cabreado, como yo, como todos los de esta mesa virtual, como todos los españoles, porque nos están engañando con las cifras. Es decir, las cifras no cuadran. La justicia dice que hay muchos más muertos de los que nos está diciendo el gobierno. Lo dicen también las asociaciones de servicios funerarios. ¿Tú entiendes el cabreo de Víctor, que también está cabreado porque solo pone esa canción, los vecinos le piden buen rollo, lo que trata de hacer Televisión Española con esa infumable diario de la cuarentena que hace bromas hasta con los test rápidos? ¿Tú entiendes ese grado de hastío de un tío que tiene que salir a la ventana a pedir que velen por nuestros muertos, que recuerden a nuestros muertos y que se dejen ya de Resistiré? Efectivamente, ¿no? Pero eso forma parte también de esa política de anestesiar a la sociedad española que ha liderado muy bien pues, el gobierno criminal de Pedro Sánchez, ¿no? Él es el principal beneficiado, ¿no? De que la gente pues, se dedique a cantar Resistiré y que está muy bien para pasar el rato, que se olvide pues, a esas personas que no hay que olvidarlo, no han caído. Han muerto por esta pandemia y han sido asesinados por la negligente e irresponsable gestión del gobierno de Pedro Sánchez. Es muy importante poner sobre la mesa y destacar pues, tantísimas personas, ¿no? Que ayer pues, participaron de esa manifestación porque como tu compañero, como nuestro compatriota que salía ahora en el vídeo, pues están hartos, ¿no? De ver cómo este gobierno desprecia a los españoles y es capaz de dar el pésame a la comunidad islámica porque ha muerto el presidente de no se sabe qué, ¿no? Cuando han sido incapaces de dar el pésame o de poner ni siquiera un crespón negro en las redes sociales, en las solapas, etcétera, etcétera, que incluso tenemos que ver cómo el presidente del gobierno acude al Congreso de los Diputados con esas corbatas de color rojo, ¿no? Y encima, aun teniendo tantísimos compatriotas muertos, tenemos que ver hoy cómo en el Congreso de los Diputados ha llegado a decir que España fue de las primeras que tomó medidas para prevenir el coronavirus, ¿no? Con total desfachatez. Cuando nosotros, yo tengo el honor de haber participado mano a mano con el doctor Stigman, desde el 30 de enero llevamos incorporando vía registro innumerables iniciativas para decirle que tomaran medidas de prevención, que solicitaran test serológicos, PCRs, que sobre todo dieran material de protección a los que están en primera línea de batalla, personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y que estaban callados, pensando en la manifestación del 8M. Estáis pidiendo que no, muy rápidamente, que ya estamos fuera de tiempo, estáis pidiendo que nos enseñen los datos reales, las cifras reales en el Congreso, ¿no? Vox efectivamente, estamos exigiendo que publiquen datos reales de muertos, de infectados, de positivos, de no positivos, en definitiva, que nos cuenten la verdad. Eso es lo que estamos pidiendo, ¿no? Y sí, en ese estado de alerta que hemos planteado alternativo, exigíamos que es fundamental tener una base centralizada y única para centralizar todos esos datos y que sean reales, ¿no? Pero ya sabemos que son los abanderados de la mentira,
porque saben que son responsables. Carlos, ¿cómo se están portando tus vecinos? ¿Están con el resistiré, con el buen rollo, o con la cacerolada contra el gobierno o con nuestra manifestación de ayer? Bueno, aquí los tengo con todo, ¿eh? Sí, sí, por mi zona hay cacerolada, hay aplausos, este es un barrio como Dios manda. ¿Y cómo entiendes el hastío de Víctor, un abogado bien posicionado, que sale a su terraza y que incluso quiere que se divulgue su vídeo? Es decir, que no tiene ningún problema en que ese enfado se exhiba públicamente. No, totalmente. Vamos a ver, aquí hay que tener en cuenta una cosa, determinados científicos y por los datos que están saliendo de la propia justicia, se empieza ya a confirmar que la cifra de muertes, estamos en 14.000, 15.000 y va a ser muy superior, todavía nos queda rampa por desgracia, por triste desgracia, nos queda rampa de incremento de las víctimas mortales y estamos en unas cifras que pueden estar representando el 60, el 65% de la realidad, es decir, vamos a acabar con un nivel de muertes en las cuales todas las familias o todos los grupos de amigos van a tener conocimiento o contacto de alguna persona que ha fallecido. Es una barbaridad. Para que hagamos una comparativa con perspectiva, la colza fue lo que fue y lo recordamos todo y murieron 1.700 personas. Es decir, esto va a ser una matanza brutal, brutal, con un grado de ineptitud y de falta de atención a la población por parte del gobierno brutal, que yo quiero recordar una cosa, porque en estos momentos vemos varias tendencias del Partido Socialista. Una es atacar a quienes contamos la verdad. La otra es intentar derivar las víctimas mortales hacia otras administraciones. La Constitución española, artículo 149, recoge como competencia exclusiva del Estado la sanidad exterior. Es decir, una pandemia internacional, por definición, siempre es responsabilidad del Gobierno central. Si no quieres coordinar a las comunidades autónomas, por omisión. Si las quieres coordinar y lo haces mal, por acción. Pero es responsabilidad exclusiva la coordinación de todas esas entidades y administraciones del Gobierno. Por tanto, no puede buscar ninguna disculpa. Cristina, claro que entiendo el enfado de la gente. Cristina, estamos viendo cómo los datos están siendo maquillados, no se están haciendo los test rápidos a los señores mayores que tenían patologías previas y que son víctimas de coronavirus, pero están poniendo en los certificados de defunción, están diciendo que son por crisis respiratorias y por otro tipo de patologías, ¿no? Están maquillando esa estadística para no ser aún más la vergüenza de todo el mundo. Me sorprende, tú que eres especialista en perspectivas de género, que no nos están dando los datos por sexos. ¿Por qué crees que es? ¿Crees que ellos quieren mantener incluso la bandera electoral de que el coronavirus mata menos que la violencia machista? Bueno, antes hablabas de Marta Flitz, que fue la que dijo en prime time que por fin algo bueno del coronavirus cuando dijeron que mata aproximadamente a casi 2/3 de los muertos son hombres, ¿no? Parece que hay un sesgo biológico evidente que implica más pérdida de muertes masculinas y ella se alegró. Hay múltiples artículos de Público también del diario de Roures en el que explican también que esto es una buena noticia. Sí. Ignacio, ya acabo contigo. Ayer me pasaba una cosa cuando salía del directo, que me paró una patrulla de la Policía Nacional y que iban los dos pobres con mascarillas que habían conseguido ellos como podían, un policía nacional de Cantabria. Entonces me pidieron los papeles, la documentación, ¿no?, para estar autorizado para moverme fuera de Madrid, porque yo todavía no he dado positivo por coronavirus. Es cierto que no me podía hacer las pruebas porque no hay test rápido por la empresa esta intermediaria que ha pegado el pelotazo. Me decían estos policías que están muy cabreados y que están tratando de haceros llegar a Vox y a partidos como el PP esas quejas de todos los colectivos policiales porque están jugándose el tipo, están yendo a casas como estos dos policías que fueron a rescatar a una señora que le había dado un medio infarto y que en teoría podía ser positivo por coronavirus, y si no llegan a entrar ellos con sus medios de prevención propios, o sea, en Marlaska le hubiese dejado tirado porque no les está dando ni mascarilla ni material sanitario de ningún tipo. Está pasando eso bueno, en 30 segundos. ¿Qué quejas os están llegando los colectivos policiales? Efectivamente, está pasando en toda España, no hay excepción de comunidad autónoma, porque el indigno Marlaska, sin duda, una vez más, ha abandonado a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, y está haciendo que vayan medios a prestar sus servicios, ¿no? Lo hemos denunciado no desde hace pocos días, no, desde antes, solicitando medidas para que el personal que está en primera línea se proteja. Y una vez más les ha abandonado y les ha enviado a la guerra para que sean los nuevos mártires. O sea que también exigiremos responsabilidades penales y de todo tipo, porque esto no puede pasar sin que paguen los responsables, sin duda.
De hecho, una patrulla de policía también paró a algunos de los técnicos que hicieron el directo y les obligaron a decirles que si eran de Vox o no eran de Vox. Los chavales se quedaron pilladísimos. Y es perdona, decir, hay órdenes de Marlaska para averiguar quién hizo ese directo, qué hicieron, y para tratar de vincular a Vox, y desacreditaron una movilización cívica donde había gente del PSOE, de Podemos, de PP y de Vox, gente que está harta. Tremendo, tremendo. Y también decirte, aparte de policías, muchos funcionarios de prisiones también nos han llegado sus quejas y les hemos dado voz. Sí. Desde aquí, pues os despido. Mucha fuerza, ánimo a todos y que, como decimos, saldremos de esta más reforzados y queda un día menos para que este gobierno criminal salga de Moncloa. Muchas gracias, Ignacio Garriga. Estado de alarma es tu casa. Muchas gracias, James Bond, Carlos Cuesta. Te veo bien. Muchas gracias, Cristina, que hoy me has hecho un product placement ahí con tu libro, que es uno de los más vendidos de Amazon, pero bueno, está congelada porque tiene problemas de luz. Deben ser que los malos están haciendo su trabajo. No solo nos boicotean nuestro YouTube, sino también la casa de Cristina Seguí, que está teniendo ahí sus problemas. Y nada, voy a deciros y recordaros, hemos abierto la posibilidad a través de estadodealarmatv@gmail.com que nos mandéis mails con las imágenes de vuestros familiares fallecidos y con una autorización expresa. Nosotros os informaremos en un mail que cumpla la debida ley de protección de datos y nunca publicaremos esas imágenes sin vuestra autorización. Queremos ponerle rostros al drama, queremos ponerle rostros a esta tragedia que se podría haber evitado, o al menos se podría haber minimizado muchos muertos, que yo, como digo, no solo son los muertos por coronavirus, sino también son los muertos por Sánchez, ¿no? Esos muertos de Sánchez que están en el Palacio de Hielo, ese Palacio de Hielo que han blindado y que afortunadamente hay periódicos como El Mundo que han podido sacar una fotografía que ya queda para el recuerdo, una fotografía icónica y que a mí se me heló el corazón, ¿no? A todos esos familiares, a todas esas víctimas, a todos esos profesionales sanitarios, a los familiares de mi querida María y diseñadora, de verdad, descansen en paz. Estamos con vosotros, con las víctimas, con los caídos en el combate por el coronavirus y con los caídos por las presuntas negligencias del gobierno, que tendrán que ser los jueces los que pongan a Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez, a Salvador Illa y a el señor Fernando Simón, que a ver si se esconde ya de una vez y deja de salir en televisión porque es positivo por coronavirus, y espero que se mejore, a ver si deja ya de dar lecciones de curvas cuando todos vimos que nos engañó, cuando nos dijo que solo iba a haber un contagio en España. Eso se llama mentir, eso se llama tomarnos por tontos. Voy a dar paso a la promoción para que veáis los datos para hacer ese gran memorial virtual que pondrá rostro a nuestras víctimas y que les brindaremos un sonoro homenaje porque de verdad se lo merecen, como los profesionales sanitarios, como esos autónomos, esos empresarios que no saben si van a volver a abrir, porque ese plan de choque económico de Sánchez no sirve de nada porque hay un gobierno social comunista y un gobierno de Podemos que quiere dar un golpe de Estado y cambiar el régimen político, económico y financiero de este país aprovechando nuestra situación más crítica de la historia.